New Horizons Live. Así mismo es, luego de muchos meses de intensa batalla, de intenso debate, de paralizaciones, de movilizaciones, de acusaciones de parte y parte, pues la tarde de ayer, luego de que convocaran una rueda de prensa a las 4 de la tarde y sobre las 5:40 aproximadamente diera inicio la convocatoria, el evento, ¿no? Pues en una mesa que estaba encabezada por los representantes de la ADP y el Ministerio de Educación en una plana completa, viceministros acompañando al ministro de Educación y dos filas más atrás de miembros de ambas instituciones, pues fue presentado, más bien leído, un documento que presentaba el acuerdo que al final de cuentas no crea mayor sorpresa, en el que el Ministerio de Educación y la ADP finalmente llegan a una especie de punto medio para el tema salarial, en una condición de que estarían cumpliéndose los puntos contenidos en aquel acuerdo del 30 de junio del 2022 y que era parte de los reclamos que hacía la ¿Del ADP. 2022 o del 21? Sí, el año pasado era que se había cumplido, se había firmado este acuerdo y que no se había puesto en marcha, ¿no? Entre muchas otras cosas, con temas de el factor económico, el tema de la disponibilidad, que no llegaban a un acuerdo del monto específico para el aumento. Lo que sí es que ya arribaron a un 10%, que era en principio lo que había ofrecido el Ministerio de Educación y que mantenía la negativa por parte de la ADP al no asumirlo, pero en puntos muy escuetos, muy básicos quizás en su explicación. La moderadora del evento pues leía este documento en el que primero citaban como un primer acuerdo que el MINER estaría continuando cumpliendo cabalmente con los diversos puntos contenidos en aquel acuerdo al que hacemos referencia. En el punto 2 hablaba de que la ADP se compromete a respetar y cumplir con todos los compromisos asumidos en aquel acuerdo, que dentro de las cosas estaba la no paralización de la docencia. Se creó una comisión mixta para dar seguimiento a esos acuerdos y que además de eso, pues la ADP y el Ministerio de Educación pues presentaron en estos puntos un consenso ante estas declaraciones, en un entendido de presentar ante la sociedad y ante los gremialistas que al final de cuentas a partir de ahora se estarían comprometiendo de una vez y por todas a que la docencia en la República Dominicana no se paralice. Entonces, si ellos convinieron a aumentar un 10% el sueldo de los maestros, ¿eso es efectivo cuando? ¿A agosto de año? Se supone que debe ser inmediato la aplicación, porque lo más bien hay que verificar si realmente va a ser retroactivo, porque la aplicación sería a partir de junio. Este 10% se va a empezar a aplicar a partir de junio de este presente año. Ajá, pero ¿qué pasa? Es que tú no puedes decidir aumentar los gastos del Ministerio de Educación, de la nómina del personal docente. No sé si el personal técnico está incluido en ese aumento, pero supongo que sí, casi siempre lo están, siempre van juntos. Entonces tú no puedes pretender aumentar los gastos de nómina y técnico en el Ministerio de Educación sin tener que presentar una modificación al presupuesto de educación. Y una modificación del presupuesto de educación implica una modificación del presupuesto general de la nación. Por tanto, para poder ejecutar dicho aumento, necesariamente tiene que presentarse un proyecto de ley de presupuesto complementario en el Congreso y el Congreso aprobarlo. Eso es una interesante pregunta y queda obviamente para posibles investigaciones el hecho de verificar si para el presupuesto de este presente año estaba contemplado ese 10%, porque ese 10% no fue No, variado. si hubiese estado contemplado,
no, yo supongo que no hubiésemos tenido toda No, esta lo que laraca y pasa, todos estos no, pleitos. la ADP Ah, exigía un no. 25% de aumento, recuerde, y desde el pasado mes de junio Sí, era que, pero que esas son tácticas de Juan Pérez, tú lo sabes, de bueno, Antonio pero País. ellos ofrecieron un 10% y ese 10% es donde se han mantenido y al final de cuentas fue prácticamente una victoria por parte del Ministerio de Educación porque fue la propuesta original y ha sido la propuesta aprobada contra todo pronóstico o pronóstico de parte del gremio que entendía que podía forzar que el aumento fuera superior. La, la, yo necesito que indaguemos más sobre este caso, pues resulta demasiado extraño que el Ministerio de Educación le haya aprobado un 10, los profesores fuesen a recibir un 10 y no se conformaran con recibir un 10, o mejor dicho, antes de recibir ese 10 ya estuvieran peleando por un 25 adicional. No. Como que En no lugar de hace 10 que sentido, ¿verdad fueran que no? 25, que en lugar de 10 fueran 25. No es Bueno, pero que adicional. si nos pusimos de acuerdo el año pasado, de acuerdo a lo que tú has dicho, que en junio del año pasado nos pusimos de acuerdo en que te vamos a aumentar un mes, ¿verdad? No es posible que tú 3, 4, 5 meses más tarde vuelvas a hacer huelga a pedir un 25 adicional a ese 10. Ofrecieron un Salvo 10, que, señor Garrido. Ofrecieron un pero 10 no se que pusieron de no acuerdo. lo aceptaron porque querían Ok. 25. Ellos querían 25 y ahora se quedaron en el 10. Así es. El tema fundamental entonces sigue siendo cuándo va a entrar en vigencia ese 10, de acuerdo a la En planificación junio. presupuestaria del Ministerio de Educación. Exacto, en junio. Vamos a darle seguimiento a eso, a ver cuándo va a pasar. Y en definitiva, el personal docente sigue siendo una pesada carga frente al desempeño que tienen. Bueno, Ese es un tema muy, muy álgido. La escasez de personal docente es otro tema muy álgido que yo estoy esperando la reunión con el director de migración, como que no termina de llegar esa reunión. No se bueno. sorprenda. Así mismo es. Mira, y otro Será de tema. Finlandia que lo vamos a traer ahora. Bueno, en Finlandia está complicado. Ojalá, Al lado ahí. ojalá uno de los mejores sistemas de educación del mundo, los más innovadores. Sería para nosotros maravilloso poder traer 1.000 profesores finlandeses acá a República Dominicana. Yo me toco un 10 por lo menos. Sí. Mire, y cambiando de tema, quedándonos ahí en el aspecto educativo, comentamos hace unas semanas un proyecto de ley que fue depositado en la Cámara de Diputados con el que se pretende regular el ejercicio de las carreras técnicas, los oficios técnicos, y en ese momento, cuando fue presentada en el pasado mes de abril el proyecto, pues obviamente levantó una avispero. Nosotros tenemos por acá el proyecto de ley que fue presentado por estos 4 diputados ante la Cámara de Diputados, ¿no? Y que a este momento pues se encuentra siendo estudiado en la Comisión de Educación y que estaría viendo cuál sería el resultado de esta evaluación. Como vemos en pantalla, pues este proyecto que fue presentado principalmente por el diputado de la provincia de Santiago, Gregorio Domínguez, pues presenta una serie de marco, digamos, del ejercicio de la carrera técnica que, según presenta el proyecto, pues estaría siendo regulado prácticamente en su totalidad por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotep, y que además estaría teniendo el Infotec la responsabilidad de crear unidades de servicios que puedan corresponder con el registro y con la emisión de los permisos de estas carreras y oficios técnicos, que si bien le otorga esta responsabilidad al Infotep y todo el marco regulatorio, no define cuáles son esta lista, solamente habla del mantenimiento de la lista de proveedores de servicios que debería tener registrado el Infotep de este tipo de servicio técnico profesional y que tiene que contemplar en la página web de la institución
con una cápita particular para el registro, la solicitud y la verificación de estas licencias de los técnicos profesionales. Ellos además otorgan una obligatoriedad al Infotep para que los proveedores de estos servicios técnicos, de estas carreras técnicas, pues tengan que estar en esta lista del Infotep para poder ejercer su profesión bajo este marco de ley. Además de esto, la renovación tiene que tener un permiso que tiene un costo que también tendría que estar otorgado por el propio Infotep, que estaría oscilando entre 1,000 y 3,000 pesos dependiendo de quién es la entidad que solicita esta certificación, si es una persona física o en caso de que sea una persona jurídica, y además pues tendría una tarifa de renovación de 1,000 pesos cada 4 años, además de contemplar penalidades para las personas que o no se acojan a este tipo de reglamentación o que además, aún estando brindando el servicio, pues pueda ser demostrado que su capacidad técnica para ofrecer dicho servicio pues no cumpla con los estándares establecidos en este marco de ley. Además de eso, pues pudiesen estar viéndose ante la ley en caso de que un cliente pues tenga un servicio insatisfecho y vaya a elevar una querella ante el propio Infotep, que también se va a constituir en regulador, y que además de eso, en un plazo de 30 días, tiene que evaluar la viabilidad de esta denuncia y que de superar su radio de acción, entonces irían a los tribunales. O sea, todo esto, además, contemplando una suspensión de licencia por 90 días y nuevas solicitudes para poder ser otra vez favorecido con una certificación para poder ejercer de manera profesional. Es muy interesante esto que se está dando aquí, sobre todo para el ejercicio formal de la parte técnica, y considerando que además tanto todos los organismos de educación del país pues también están empujando por una educación preuniversitaria en el área técnica. O sea, que esto pudiese crear un escenario interesante en el aspecto educativo y profesional en la oferta, ¿no?, de la mano de obra dominicana. Ciertamente la estandarización de procesos y la tecnificación de nuestra población joven es una gran ambición y un gran deseo. El uno poder tener un servicio técnico garantizado con ciertas cualidades y garantías también. Lo que no me queda claro es todo ese tema de la estructura de costos, el licenciamiento, quién es que va a otorgar esa licencia. O sea, hay un trabajo por delante para hacer, para que el proyecto contempla una combinación de esfuerzos entre el Ministerio de Trabajo y el Infotep. En el caso de la oferta académica, la regulación técnica y entonces ya el marco regulatorio a nivel laboral. Sí, porque tú tienes que ver, bueno, ok, y aquellas personas que no tienen licencia pueden ejercer si encuentran a alguien que le paga o que lo contrata, independientemente de que no tengan su licencia, pueden ejercer. ¿Cómo tú vas a restringir eso? Exacto. Porque es una barrera a la entrada que tú estás inmediatamente creando. Conviene crear esa barrera a la entrada. ¿Cuál sería el mecanismo para garantizar que todo el mundo se certifique, se acredite, ¿no? Los niveles de acreditación, obviamente. Ya cuando está de una construcción de una obra grande, formal, etcétera, obviamente ya entonces tendría que contratar personas que estén todas avaladas, acreditadas. O sea, es algo necesario, muy necesario, pero que en República Dominicana, lamentablemente, por la informalidad que nosotros tenemos, se tomará unos años llevarlo a cabo, me imagino yo. Pero ojalá proyectos de ese tipo se dé, porque inclusive sirve inmediatamente, tú mandas esa señal, la gente se tecnifica, la gente se acredita, la gente se preocupa por certificarse, y para certificarse tiene que estudiar, y cuando estudia pues lo hace mejor, y tú tienes más garantías sobre el trabajo que tú tienes, ¿entiendes? No vas a tener menos, para ponerlo de una forma muy sencilla, menos edificios y filtraciones, menos trabajo chapucero, menos cortocircuitos y todo tipo de problemas que se dan en las
en las diferentes áreas del tema técnico, que Ujú. abarca muchísimas entidades, incluyendo inclusive el tema de la conducción de vehículos y maquinaria pesada y todo lo demás. Ujú. Eso es así, definitivamente. Eleva el nivel, formaliza incluso el propio ejercicio laboral en el país. Obviamente nosotros que hablamos de tanta informalidad en esos aspectos, regula incluso este proyecto de ley la tarifa de cuánto debería estarse también manteniendo para garantizar que el servicio sea costo efectivo también para el cliente como para el ofertante del servicio. Habla del tema de la calidad, de la seguridad para ofrecer el servicio o buscar un servicio que de alguna manera esté estandarizado a nivel técnico. Eso eleva mucho definitivamente el nivel competitivo en el país, que además se traduce en una garantía para la ciudadanía, tanto para el profesional como para el que sale a la No, contratación de un servicio. y, pa- y para la inversión privada, mi amor, cuando tú piensas en parques de zona franca, tú piensas en industrialización, en manufactura, en inversión privada en cualquier área, no es lo mismo tú decir, por ejemplo, para el único sector, perdón, ¿para qué yo pierdo mi tiempo hablando de manufactura y de industria? Si el único sector que hay en este país es el turismo, escúchame por semejante ofensa. Imagínate para el sector turismo que tú puedas decir que tú tienes en República Dominicana N número de técnicos certificados en la industria, en los diferentes renglones de la industria, eso inmediatamente es un indicador importante que garantiza la inversión en el sector, ¿entiendes? Claro que sí, Y claro la que sí. calidad de lo que se va a hacer. Así es, así que aplaudimos esta iniciativa. Como decía, pues se encuentra en comisión, aún no han ofrecido resultados del estudio de la pieza. Es una pieza corta de 7 páginas, no se supone que debería llevar mucho estudio, ni irse para un hotel, ni para el área de campo del senador Marte. Pero obviamente todo lo que tiene que observarse, ya el proyecto obviamente hace parte del trabajo, observar las leyes, la constitución, todo lo que de alguna manera tendría incidencia en la ejecución de la pieza. Sin embargo, pues desde aquí reiteramos, aplaudimos a Gregorio Domínguez, a Rafael Aníbal Díaz, a Sadoki Duarte y a Nelsa Suárez por esta iniciativa, y que ojalá pues en el corto plazo, en la legislación presente, pues podamos conocer Y, de este avance. y el senador Castillo no está entre los que están promoviendo Proponentes, la pieza. El no, senador Castillo de Atomayor. no, solo los 4 que le mencioné. Cónchale, porque si hubiese estado el senador Castillo, de pronto, ¿verdad? Van y vacacionan por allá y No, no, no. tienen cierta ventaja con Dos eso. santiagueros, una de Sánchez Ramírez y uno de la provincia de Santo Domingo. New Horizons Live.